Hola, bienvenidos a Historia Manía, el canal donde aprendemos sobre los personajes más fascinantes y controvertidos de la historia. Hoy vamos a hablar de uno de los tiranos más temidos y odiados de todos los tiempos, Idi Amin. ¿Sabías que este hombre se autoproclamó conquistador del Imperio Británico y que expulsó a miles de asiáticos de su país? ¿Sabías que se le acusó de practicar el canibalismo y de asesinar a más de 300.000 personas, incluyendo a sus propias esposas e hijos? ¿Cómo llegó este monstruo al poder? ¿Cómo fue su vida personal y familiar? ¿Cómo terminó su reinado de terror? Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrirlo. Pero antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún de nuestros vídeos. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencia sobre el tema. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Ahora sí, comencemos. Idi Amin nació alrededor de 1925 en Koboko o Kampala, Uganda, en una familia de origen Kagwe, una etnia musulmana minoritaria. Su padre era un granjero y su madre una curandera. No se sabe mucho sobre su infancia, pero se cree que tuvo una educación limitada y que sufrió maltrato por parte de su padre. A los 18 años, se alistó en el ejército británico, que dominaba Uganda en ese momento. Se destacó por su fuerza física y su habilidad para el boxeo, llegando a ser campeón de peso pesado de Uganda. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la rebelión de los Mau Mau en Kenia y en la Guerra de Sifta en Somalia. Ascendió rápidamente de rango y se convirtió en uno de los pocos oficiales ugandeses del ejército británico. Tras la independencia de Uganda en 1962, Idi Amin siguió en las Fuerzas Armadas y fue nombrado comandante del ejército en 1965 por el presidente Milton Obote, con quien tenía una buena relación. Sin embargo, pronto surgieron tensiones entre ambos, debido a las acusaciones de corrupción, violencia y abuso de poder contra Amin. En 1971, aprovechando que Obote estaba fuera del país, Amin lideró un golpe de Estado y se autoproclamó presidente de Uganda. Al principio, Amin se mostró como un líder moderado y popular, que prometía restaurar la democracia, la paz y la prosperidad. Mantuvo buenas relaciones con Occidente y con Israel, que le proporcionaron apoyo económico y militar. Sin embargo, pronto reveló su verdadera naturaleza, autoritaria, megalómana y sanguinaria. Amin expulsó a más de 80.000 asiáticos, que eran una parte importante de la economía del país, y confiscó sus propiedades. Rompió las relaciones con Israel y se alió con países como Libia, la Unión Soviética y Alemania Oriental. Se proclamó presidente vitalicio, mariscal de campo y conquistador del Imperio Británico. Creó un culto a su personalidad, llenando el país de carteles, estatuas y canciones que lo alababan. Pero lo peor fue la brutal represión que ejerció contra sus opositores, reales o imaginarios. Amin creó un sistema de espionaje, tortura y asesinato que afectó a todos los sectores de la sociedad: políticos, militares, religiosos, intelectuales, periodistas, estudiantes, etc. También persiguió a varias etnias, especialmente a los Acholi y los Langi, a los que consideraba leales a Obote. Se estima que entre 100.000 y 500.000 personas murieron a manos de su régimen, que fue denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Y cómo era la vida personal y familiar de este tirano? Pues bien, Idi Amin fue un hombre mujeriego y polígamo, que tuvo al menos 6 esposas oficiales y varias amantes. Sus esposas fueron: Maliamu, su primera esposa, con quien tuvo 4 hijos. La divorció en 1974, acusándola de adulterio. Kai, su segunda esposa, con quien tuvo 3 hijos. Fue asesinada en 1974, supuestamente por orden de Amin, que la encontró embarazada de otro hombre. Nora, su tercera esposa, con quien tuvo 3 hijos. La divorció en 1975, después de que intentara envenenarlo. Madina, su cuarta esposa, con quien tuvo 2 hijos. Fue la única que permaneció con él hasta el final de su régimen. Sara, su quinta esposa, con quien tuvo un hijo. Era conocida como Mama Uganda y era la favorita de Amin. Era una ex bailarina y camarera, que se convirtió al Islam para casarse con él. Rachel, su sexta esposa, con quien tuvo un hijo. Era una ex azafata de Air Uganda, que también se convirtió al Islam para casarse con él. Además de estas esposas, Amin tuvo varias amantes, entre ellas una sobrina suya llamada Irene, con quien tuvo 2 hijos. Se calcula que Amin tuvo entre 30 y 45 hijos, aunque él mismo afirmaba tener más de 60. Idi Amin también tenía varias aficiones, algunas de ellas extravagantes. Le gustaba el boxeo, el rugby, el golf, el ajedrez, el baile, la música y el cine. Tenía una colección de coches de lujo, aviones, barcos y armas.
Le encantaba vestirse con uniformes militares, medallas y sombreros de todo tipo. También le gustaba burlarse de los líderes occidentales, a los que enviaba cartas y regalos irónicos. Por ejemplo, le envió una espada a la reina Isabel II de Inglaterra, diciéndole que la usara para decapitar a sus enemigos. Pero cómo llegó al poder y cómo fue su derrota. La carrera militar y política de Idi Amin, desde su ascenso al poder en 1971 hasta su derrocamiento en 1979. Idi Amin llegó al poder en 1971, tras dar un golpe de Estado contra el presidente Milton Obote, a quien acusaba de corrupción y traición. Amin se autoproclamó presidente de Uganda y disolvió el parlamento, la constitución y los partidos políticos. Se rodeó de un grupo de leales, principalmente de su etnia Kagwe y de otros grupos musulmanes minoritarios. También contó con el apoyo de algunos países extranjeros, como Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, que vieron en él una oportunidad de mantener sus intereses en la región. Sin embargo, pronto se reveló la verdadera naturaleza de Amin, autoritaria, megalómana y sanguinaria. Amin inició una campaña de terror contra sus opositores, reales o imaginarios, que incluyó torturas, ejecuciones, desapariciones y masacres. Se estima que entre 100.000 y 500.000 personas murieron a manos de su régimen, que fue denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Amin también tomó medidas económicas y sociales que perjudicaron al país. En 1972, expulsó a más de 80.000 asiáticos, que eran una parte importante de la economía del país, y confiscó sus propiedades. Esto provocó una crisis financiera, una escasez de productos básicos y una inflación galopante. Amin también rompió las relaciones con Israel y se alió con países como Libia, la Unión Soviética y Alemania Oriental, que le proporcionaron apoyo económico y militar. Amin se proclamó presidente vitalicio, mariscal de campo y conquistador del Imperio Británico. Creó un culto a su personalidad, llenando el país de carteles, estatuas y canciones que lo alababan. El final de Amin llegó en 1979, cuando invadió la región de Kegere, en Tanzania, con la intención de anexionarla. El presidente tanzano, Julius Nyerere, respondió con una contraofensiva que derrotó al ejército ugandés y llegó hasta Kampala, la capital de Uganda. Amin huyó del país y se refugió primero en Libia y luego en Arabia Saudita, donde vivió hasta su muerte en 2003, a causa de una insuficiencia renal. Nunca fue juzgado por sus crímenes ni mostró arrepentimiento por ellos. ¿Cuáles fueron sus atrocidades y sus violaciones contra los derechos humanos cometidos por Idi Amin y sus seguidores, como las masacres, las torturas, las desapariciones y el genocidio? Las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas por Idi Amin y sus seguidores, como las masacres, las torturas, las desapariciones y el genocidio. Idi Amin no solo fue un dictador megalómano y excéntrico, sino también un asesino despiadado que no tuvo piedad con nadie que se interpusiera en su camino o que le resultara sospechoso. Su régimen fue responsable de las peores atrocidades y violaciones de derechos humanos que se hayan cometido en la historia de Uganda y de África. Desde el comienzo, Amin dio muestras de su sadismo para con los prisioneros, se ejercían torturas de todo tipo, mutilaciones de órganos sexuales, castigos inhumanos y persecuciones extremas. En este marco, armó un cuerpo de 23.000 personas para su protección y fortaleció al ejército con ayuda de Libia y Sudán. Amin inició una campaña de terror contra sus opositores, reales o imaginarios, que incluyó torturas, ejecuciones, desapariciones y masacres. Se estima que entre 100.000 y 500.000 personas murieron a manos de su régimen, que fue denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Amin también tomó medidas genocidas contra varias etnias, especialmente a los Acholi y los Langi, a los que consideraba leales a Obote. Los acusaba de ser agentes comunistas y de conspirar contra él. Los sometió a una limpieza étnica que redujo drásticamente su población. También persiguió a otros grupos minoritarios, como los asiáticos, los cristianos y los judíos. Los crímenes de Amin no se limitaron a Uganda, sino que se extendieron a otros países vecinos. En 1975, ordenó el secuestro y asesinato del ex primer ministro de Sudán, Sadiq al-Mahdi, que se encontraba en Kampala. En 1976, apoyó el secuestro de un avión de Air France por parte de terroristas palestinos, que lo desviaron al aeropuerto de Entebbe. Allí, Amin se mostró como un aliado de los secuestradores, que separaron a los pasajeros judíos de los demás. El episodio terminó con una exitosa operación de rescate por parte de Israel, que liberó a los rehenes y mató a los terroristas y a varios soldados ugandeses. Los horrores de Amin fueron documentados por varios testigos y sobrevivientes, que lograron escapar o resistir a su tiranía. Algunos de ellos escribieron libros, artículos o testimonios que revelaron al mundo la verdadera cara del dictador.
Otros se organizaron en grupos de resistencia, que intentaron derrocarlo o al menos sabotearlo. Entre ellos se destacó el Frente Nacional de Liberación de Uganda, UNLF, que contó con el apoyo de Tanzania y de otros países africanos. Así fue como Idi Amin sembró el terror y la muerte en Uganda y en África, violando los derechos humanos más elementales y cometiendo atrocidades que lo convirtieron en uno de los dictadores más crueles y siniestros de la historia. Su legado fue una herida profunda y difícil de cicatrizar para su país y para el continente. Pero como fue relaciones internacionales de Idi Amin, especialmente con el Reino Unido, Israel, Libia y Arabia Saudita. Idi Amin tuvo una política exterior errática y contradictoria, que cambió según sus intereses y sus caprichos. Al principio, mantuvo buenas relaciones con Occidente y con Israel, que le proporcionaron apoyo económico y militar. Sin embargo, pronto se volvió contra ellos y se alió con países comunistas y árabes, que le ofrecieron una alternativa ideológica y financiera. El Reino Unido había sido la potencia colonial que dominó Uganda hasta su independencia en 1962. Amin había servido en el ejército británico y tenía una admiración por la reina Isabel II, a la que llamaba «mi querida madre». Incluso le envió una espada como regalo, diciéndole que la usara para decapitar a sus enemigos. Sin embargo, las relaciones entre ambos países se deterioraron cuando Amin expulsó a los asiáticos, que eran ciudadanos británicos, y confiscó sus propiedades. También acusó al Reino Unido de apoyar a los rebeldes ugandeses y de conspirar contra él. En 1977, el Reino Unido rompió las relaciones diplomáticas con Uganda, después de que Amin amenazara con matar a los dos últimos diplomáticos británicos que quedaban en el país. Amin respondió declarando que había derrotado a los británicos y se condecoró a sí mismo con el título de «Conquistador del Imperio Británico». Israel había sido uno de los principales aliados de Amin desde su llegada al poder. Le había suministrado armas, entrenamiento militar, asesores y ayuda económica. Amin había visitado Israel en varias ocasiones y había expresado su admiración por el país y su pueblo. Sin embargo, en 1972, Amin dio un giro radical y rompió las relaciones con Israel, acusándolo de ser un estado racista y opresor. Amin se convirtió al Islam y se alió con países árabes como Libia, Egipto y Arabia Saudita, que le brindaron apoyo político y financiero. Amin también se declaró enemigo de Estados Unidos y de Occidente, y se mostró solidario con la causa palestina. En 1976, Amin apoyó el secuestro de un avión de Air France por parte de terroristas palestinos, que lo desviaron al aeropuerto de Entebbe. Allí, Amin se mostró como un aliado de los secuestradores, que separaron a los pasajeros judíos de los demás. El episodio terminó con una exitosa operación de rescate por parte de Israel, que liberó a los rehenes y mató a los terroristas y a varios soldados ugandeses. Libia fue el principal socio de Amin en el mundo árabe y musulmán. El líder libio, Muammar el-Gaddafi, le proporcionó armas, dinero, petróleo y tropas para sostener su régimen. Amin adoptó el título de líder de la revolución islámica en África y se proclamó defensor de la unidad y la liberación de los pueblos africanos. Amin también intentó crear una federación entre Uganda, Libia y Egipto, pero el proyecto fracasó por la oposición de este último país. Libia siguió apoyando a Amin hasta el final de su régimen, y fue el primer país que le dio asilo cuando huyó de Uganda en 1979. Arabia Saudita fue el último destino de Amin, donde vivió hasta su muerte en 2003. El reino saudí le concedió asilo por razones humanitarias y religiosas, y le pagó una pensión mensual de $2.500. A cambio, Amin se comprometió a mantener un perfil bajo y a no intervenir en los asuntos políticos de Uganda o de África. Amin se dedicó a la oración, al estudio del Corán y a visitar la Meca. También se casó con una saudí y tuvo un hijo con ella. Amin nunca fue juzgado por sus crímenes ni mostró arrepentimiento por ellos. Para terminar el exilio y la muerte de Idi Amin en 2003, y su legado en la historia y la cultura de Uganda. Idi Amin perdió el poder en 1979, cuando fue derrotado por las fuerzas de Tanzania y del Frente de Liberación Nacional de Uganda, que invadieron el país para poner fin a su tiranía. Amin huyó al exilio, primero en Libia, donde fue recibido por su aliado Muammar el-Gaddafi, y luego en Irak, donde se refugió con Saddam Hussein. Finalmente, en 1980, se instaló en Arabia Saudita, donde el reino saudí le concedió asilo por razones humanitarias y religiosas, y le pagó una pensión mensual de $2.500. A cambio, Amin se comprometió a mantener un perfil bajo y a no intervenir en los asuntos políticos de Uganda o de África. Amin se dedicó a la oración, al estudio del Corán y a visitar la Meca. También se casó con una saudí y tuvo un hijo con ella. Amin nunca fue juzgado por sus crímenes ni mostró arrepentimiento por ellos.
Idi Amin murió el 16 de agosto de 2003, a los 78 años, en un hospital de la ciudad saudí de Jeddah, a causa de una insuficiencia renal. Su muerte fue anunciada por el gobierno de Uganda, que declaró que no tenía planes de repatriar su cuerpo ni de rendirle ningún homenaje. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Rubais, en Jeddah, sin mucha ceremonia. Algunos de sus hijos y familiares asistieron al funeral, pero no hubo representantes de ningún gobierno. El legado de Idi Amin en la historia y la cultura de Uganda es ambivalente. Por un lado, Amin dejó una herida profunda y difícil de cicatrizar en su país y en el continente. Su régimen fue responsable de las peores atrocidades y violaciones de derechos humanos que se hayan cometido en la historia de Uganda y de África. Su política económica y social arruinó al país y lo sumió en la pobreza, el caos y la violencia. Su política exterior aisló al país y lo enfrentó con sus vecinos y con el mundo. Su personalidad megalómana y excéntrica lo convirtió en un personaje grotesco y ridículo, que fue objeto de burla y desprecio por parte de la opinión pública internacional. Por otro lado, Amin también tuvo algunos seguidores y admiradores, que lo consideraron un héroe nacional y un líder revolucionario. Algunos lo vieron como un defensor de la soberanía y la dignidad de Uganda y de África, que se atrevió a desafiar al imperialismo y al colonialismo occidentales. Algunos lo vieron como un pionero de la unidad y la liberación de los pueblos africanos, que trató de crear una federación entre Uganda, Libia y Egipto. Algunos lo vieron como un campeón de la fe y la identidad islámicas, que se opuso al sionismo y al cristianismo. Algunos lo vieron como un hombre carismático y generoso, que se preocupó por el bienestar de su pueblo y que tuvo un sentido del humor peculiar. La figura de Idi Amin ha sido retratada en varias obras de arte y de cultura, tanto en Uganda como en el extranjero. Algunas de estas obras son críticas y condenatorias, como el libro El último rey de Escocia, de Giles Fouden, y su adaptación cinematográfica, protagonizada por Forest Whitaker, que ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación de Amin. Otras obras son más comprensivas y matizadas, como el documental general Idi Amin Dada, A Self-Portrait, de Barbet Schroeder, que muestra al dictador en su vida cotidiana y en sus discursos públicos. Otras obras son más satíricas y humorísticas, como el musical The Madness of King Idi, de Trevor Rone, que parodia la personalidad y las acciones de Amin. Así termina la historia de Idi Amin, uno de los dictadores más crueles y siniestros de la historia, pero también uno de los más fascinantes y controvertidos. Esperamos que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete a nuestro canal para más vídeos sobre historia. Hasta la próxima, amigos de Historia Manía.